Hermanos, la sociedad en la que vivía el apóstol Pablo y la iglesia era una sociedad pagana. La mayoría de ustedes, prácticamente el 1% altísimo de ustedes, no saben lo que es una sociedad pagana, incluyéndome a mí. No hemos experimentado lo que es vivir en una sociedad pagana. Nosotros hemos vivido en una sociedad impactada por el cristianismo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a una vida conforme a Cristo y una exhortación continua, perdemos de perspectiva que el apóstol Pablo tiene una lucha feroz con las influencias marcadas del paganismo en todos los renglones de la vida del Imperio Romano. Posiblemente estamos observando en la sociedad postcristiana que estamos viviendo unos elementos de cómo sería una sociedad pagana. Yo quiero que me acompañen al pasaje de la liturgia, Efesios 4, del 17 al 24, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Cristo a enfrentar esa sociedad pagana, principalmente en su vida y principalmente guiada por la verdad. Oramos. Señor bueno, yo te doy gracias en esta hermosa mañana que me permites nuevamente dirigirme a mi congregación basado en la Escritura y confiando en el poder del Espíritu Santo en ella. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, perdona mis pecados y permite, Señor, según tú has prometido, que tu palabra no vuelve atrás vacía, llegue a los corazones de tu pueblo, de los tuyos, y que sea bálsamo, que sea construcción de vida, que llegue a los tuyos que no te conocen y sea palabra de conversión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente forma: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo empieza ese versículo, empieza esa oración, empieza esa sentencia con un requerimiento, con un pedir en el Señor. Usando la autoridad apostólica que vamos a ver más adelante en estos versículos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: es importante que entiendan que lo que voy a hablar es requerimiento del Señor. Son órdenes del Señor para la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, la vanidad de su mente. Y aquí utilizo una palabra muy importante, la palabra mente, que más adelante la voy a utilizar en relación a la vida cristiana. Los gentiles vivían según su concupiscencia, según su vanidad, lo que satisfacía a su ego, lo que llenaba a su pecaminosidad, y tenían la convicción, escuche bien, por eso la palabra mente ahí, que se lo merecían. ¿Usted no ha oído eso en nuestra sociedad? Es que yo me merezco esto. Y así buscan justificar acciones pecaminosas
acciones contrarias a la ley de Dios, acciones que responden a una mentalidad pagana que está centralizada en el hombre y que busca la satisfacción del hombre y que busca la gloria del hombre, pero está impregnada en su mente como algo que ellos se merecen, como un acto profundamente vanidoso, porque se centraliza en los gustos y las conclusiones de esos gustos en el hombre. Por eso Pablo dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, en tinieblas, el entendimiento que no tiene luz, el entendimiento que cree que ve y no ve. Y añade, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, el apóstol Pablo detalla dos principios aquí. Los impíos no pueden, los impíos no quieren. Su mente está entenebrecida, su entendimiento está oscuro, están alejados de Dios, son ignorantes de la vida de Dios. La vida en el Espíritu, la vida en la verdadera ley de Dios, la vida que ha sido entregada por Cristo, son ignorantes totalmente de eso, pero también es porque su corazón está endurecido. Y no nos confundamos con la palabra corazón, no nos confundamos con la palabra corazón. En este caso, corazón es sinónimo de entendimiento y de mente. Dejemos ese romanticismo a un lado, que yo siento que esto debe ser lo correcto. O como una hermana que cada vez que yo le digo algo, yo recibo esa palabra. Y yo le digo, ¿cómo que tú recibes la palabra? ¿Tú crees que eso hay una magia en ese intercambio, verdad? Yo recibo la palabra, entonces se activa la palabra como si fuera una batería. Si es lo que dice la Escritura, lo recibas o no lo recibas, por ahí es que va la cosa. Los impíos en la sociedad pagana no entendían eso, no le importaba a Dios, no le importaban las reglas, estaban embuidos en su vanidad, en sus gustos pecaminosos. Por eso, en la sociedad romana, una sociedad pagana, los referentes, escucha bien, los referentes a una cultura de bien, los referentes, los filósofos se esforzaban por establecer cierta moralidad que fuera aceptable dentro de una sociedad que tenía un sinnúmero de dioses y que cada cual tenía una moral subjetiva. A eso se enfrentaban los cristianos. Y el apóstol Pablo le exhorta, no sigan a estas personas, los cuales, dice en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Lo que el apóstol Pablo nos dice en otro lugar, que tienen la conciencia cauterizada, han perdido todo referente moral, han perdido toda capacidad de ser reprendidos, porque cuando una persona pierde la sensibilidad, no puede ser reprendido. ¿Y sabe por qué? Porque no escucha. ¿Sabe por qué? Porque ya ha establecido una escala que responde a su vanidad, como dice el apóstol Pablo. Han perdido toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, yo estuve en una ocasión en Pompeya,
donde para el año, creo que fue 73, después de Cristo, creo que fue, me puedo equivocar, 73 después de Cristo, hubo la erupción del Vesubio y toda esa sociedad fue arrasada por esa erupción. Pero lo interesante en Pompeya, si usted en algún momento la puede visitar, era que era ya una sociedad depravada. Existían frescos todavía, representaciones en pintura, representaciones en piedra, de diferentes actos sexuales y diferente creatividad pecaminosa. A tal punto que los arqueólogos y los historiadores crearon un manual que le llaman Pompeya Particular. Ese manual yo lo compré y no se lo voy a enseñar a nadie porque a mí me abochorna todavía abrirlo. Pero es interesante observar cómo una sociedad se hunde en esa creatividad que habla el apóstol Pablo. Los cuales habían perdido la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si va a mi casa no le voy a prestar el libro, ¿ya? Que ya veo ciertas intenciones. Ok. No es nada del otro mundo, es una broma. Son sociedades paganas. Sociedades que no tenían un referente moral. Sociedades que eran creativas en su vanidad y en su pecaminosidad. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, ustedes no pertenecen a esa sociedad. Pero lo triste de todo, hermanos, es que cuando salían de las puertas de sus hogares, a esa sociedad es que se enfrentaban. A esas discusiones filosóficas se enfrentaban. Era un mundo pagano, un mundo sin Dios. Nosotros no sabemos todavía lo que es vivir en un mundo pagano. Todavía, cuando salimos de las puertas de nuestros hogares, todavía existe cierta sensibilidad de la ley de Dios. Sensibilidad que poco a poco está desapareciendo. Y cuando la sociedad occidental se enfrente de nuevamente al paganismo, usted va a ver el caos. Porque ya lo vimos en el microcosmo, en la Revolución Francesa. Se enfrentará a lo peor que es ese rostro grotesco de una sociedad pagana. Se enfrentará a gente que odia a Dios, como el asesino de Oregón, que solamente buscaba cristianos en la universidad para asesinarlos. Ahora, el versículo 20 y 21 es muy interesante por lo siguiente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, lo interesante es que el apóstol Pablo habla como si Jesús mismo le hubiera enseñado a la iglesia de Éfeso. Y sabemos que no fue así. Y ahí vemos, y es muy profundo estos dos versículos, lo que significaba ser testigos de Cristo. ¿Qué significaba ser apóstoles de Cristo? Cuando los apóstoles predicaban, era Cristo hablando a la iglesia. Era Cristo enseñándole a la iglesia. Era Cristo desafiando a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido el Cristo que ha sido enseñado en sus vidas, que es totalmente una contracultura a lo que tienen ustedes afuera. No puede ser confundido con estas mentiras del paganismo y de la vida disoluta contraria a la ley de Dios. Ese no es el Cristo que ha sido enseñado a sus vidas. No es el Cristo que ha sido predicado en su iglesia. ¿Sabe? Uno de los graves males
de los pseudo apóstoles de hoy es que quieren volver a las fábulas y al paganismo y a la vida disoluta. Había uno en particular en el estado de Florida que estaba enseñando la poligamia cristiana. Así le llamaba, poligamia cristiana. Un depravado, enfermo sexual, un hombre que solamente estaba interesado en la sexualidad, creía que él podía tener varias esposas, porque esa era la poligamia cristiana. En Brasil, estoy asimilando si le digo esto, ya hay centros donde se filman películas de pornografía cristiana. Y entonces, eso me llegó. Y me dijeron, Pastor Carlos, ¿qué usted cree esto? Entonces yo creía que era una broma, sinceramente. Y le dije a la persona, no me gustan estas bromas. Y le dije, no es broma, me dice. No es broma. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren, hermano? ¿Por qué ocurren estas barbaridades? Así como el apóstol Pablo luchaba contra la sociedad pagana y las influencias paganas, nosotros tenemos que luchar contra las influencias del neopaganismo y de la mentalidad depravada que hay fuera en el mundo, que quiere atrapar a la iglesia de Cristo en su vorágine pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído. Muy importante esas palabras. El apóstol Pablo está probando la fidelidad de la iglesia de Éfeso. Tú puedes estar sentado ahí, está diciendo Pablo, tú puedes estar sentado ahí, puedes estar sentado allá, pero estás oyendo a Cristo. Esa es la aseveración del apóstol Pablo. Si de verdad ustedes lo han oído, y habéis sido por él enseñados. Y aquí entra la famosa cadena, porque usted puede oír y no permitir ser enseñado. Añade el apóstol Pablo, conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga. Y entra un elemento importante que contrarresta toda mentira que nos rodea, que rodeaba la sociedad romana, que rodeaba la iglesia primitiva y rodea nuestras iglesias. La verdad. Esa verdad que está en la Escritura. Esa verdad que responde a la revelación en Cristo como aquel que culmina y da cumplimiento a las promesas de Dios. Aquel que dice el autor de Hebreos, que hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, que constituyó heredero de todas las cosas. Para hacer un contraste con la sociedad pagana, tenían que seguir la verdad de Jesús no adulterada. Por eso cuando hablamos de poligamia cristiana o cuando hablamos de pornografía cristiana, la gente cree que si le ponen el apellido cristiano, santifica al otro. Es una mentalidad católica romana. Eso es lo que enseña el catolicismo romano. Eso es parte del catolicismo romano. Por eso los sacerdotes, cuando alguien, regularmente eso ocurre en gente que tiene dinero y compra una propiedad o funda un negocio, llama a un sacerdote y usted ve que el sacerdote viene a bautizar el lugar. Porque el concepto católico romano es que el sacerdote santifica el lugar con el agua bendita. Que es la misma mentira y la misma basura cuando usted compra un hogar y dice, venga para que unja el hogar. La misma basura. La misma mentira. Y por eso usted ve, esta semana, ¿verdad? Yo espero que no haya nadie aquí. Pero esta semana había un reportaje
creo que fue en el Nuevo Día, de un joven muy talentoso que toca jazz cristiano. Entonces yo decía, jazz cristiano. ¿Cómo es el jazz cristiano? Yo decía. Y yo posiblemente soy un ignorante musical, pero es que yo no veo jazz cristiano. ¿Qué nota hay? ¿Qué tono hay? Usted me entiende, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se usa el nombre cristiano en una forma irresponsable para tratar de santificar lo que no hay que santificar? Es siguiendo la verdad. Ahora, esto implica una responsabilidad de nosotros. Mire el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra acción de santificación, la responsabilidad de santificación está en el primer paso, que tenemos que despojar nuestro viejo hombre en nuestra vida. Y eso es una lucha constante, es una lucha sin tregua, en el cual nosotros asumimos una responsabilidad de ir descartando en nuestra vida todos los aspectos que son contrarios a la ley de Dios. Ese viejo hombre que está presente, ese viejo hombre que trata de convencernos que lo que hacemos es lo correcto. Por eso el versículo 23 dice, muy importante este versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oiga, hermano, el apóstol Pablo es muy claro siempre, ¿oyó? Muy claro. La fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio es una decisión. Usted no siente ser fiel. No, yo siento serle fiel, no le va a ser fiel. Los sentimientos son engañosos, el corazón es engañoso. La fidelidad es una decisión. Usted decide ser fiel a su pareja. Y decide ser fiel a su pareja, en el caso del creyente, porque tiene la convicción, esa renovación de la mente, ¿verdad? Es la convicción que eso es conforme a la ley de Dios. Y no importa qué situación usted se enfrente, usted decide ser fiel a su pareja. Usted decide ser una persona recta. Usted renueva su mente y echa hacia un lado, siguiendo la gloria de Dios, para ser hombres y mujeres, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, gentiles y que sean luz al mundo, como dijo Cristo. Pero eso es una convicción. Es una renovación de nuestra mente. Es un cambio, como yo le hablaba en otro sermón hace un tiempo atrás. Si Dios no ha renovado su mente, si usted no está en la disponibilidad de seguir la ley de Dios, usted tarde o temprano será un escándalo para el Evangelio. El versículo 24, porque no es solamente dejar el viejo hombre. Yo conozco muchos impíos que son mejores que muchos cristianos. ¿Ya? Es más, conozco budistas que son más fieles a Buda que muchos cristianos a Cristo. ¿Oyó? Y más entregados a Buda que a Cristo. Es más, bueno, pero no va a seguir por ahí. El versículo 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo usted se viste del nuevo hombre? Lo primero que tiene que tener su mente renovada, hermano.
porque entonces va a seguir unos rituales vacíos que tarde o temprano los va a cansar. Si usted no tiene la mente renovada, un día usted se va a cansar de venir a la iglesia. Y cuando yo lo llame, usted va a poner esas excusas que yo oigo, que me dan tanta gracia. Yo no le digo nada, pero sé que me están mintiendo. Y yo, sí, cómo no. No hay problema, no hay problema. Se va a cansar de la comunión de los creyentes, se va a cansar de las exigencias de la palabra de Dios, se va a cansar de Dios. Y usted va a tener actitudes ritualistas a la Santa Cena, a la asistencia a la congregación, va a poner excusa tras excusa tras excusa, porque su mente no ha sido renovada. Pero cuando nuestra mente está renovada, como dice el apóstol Pablo, nos vestimos. Y vestidos del nuevo hombre, creado como según Dios. ¿Qué nos manda Dios? Número 1, obedecer su palabra. Leerla, estudiarla y obedecerla. Número 2, que perdonemos. Número 3, que asistamos a la congregación. Número 4, que recibamos las señales del pacto y una renovación de nuestra fe mediante la mesa. Que seamos hombres y mujeres de oración. Eso es según Dios. No, y esto es muy importante, porque la gente se inventa otros rituales, ¿oyó? Otras reglas, que son dogmas de hombres. Pero añade el apóstol Pablo, en la justicia y santidad de la verdad. Y nuevamente introduce la verdad. ¿Por qué justicia, hermano? Porque la verdad siempre es justa. La verdad siempre será ¿qué? Verdad. La verdad nunca se equivoca y da a cada cual lo que merece. La verdad también es santa. No hay cosa más tremenda que la verdad. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Dios es la verdad. Nos invita el apóstol Pablo a una acción continua, que es lo que quiere decir en el original, ¿oyó? Una acción continua de vestirnos del nuevo hombre. Y la única forma que nos podemos vestir del nuevo hombre es según Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces yo no le he comentado a ustedes? Esta semana estaba comentando con alguien, cuando estuve en México, que fui a la Basílica de Guadalupe, y usted veía, porque me lo habían dicho, yo quería verlo, cómo los domingos la gente iba de rodillas, de distancias. Yo veía a la gente y decía, bendito, yo recorro ahí 3 pies y ya estoy muerto. Y usted ve a la gente con sus rodillas ensangrentadas, llegando para llegar a la Basílica de Guadalupe. Esa no es la santidad según Dios. Esa es la santidad según los hombres y la mentira de Roma. La santidad según Dios es lo que dice la Escritura. Como hemos sido enseñados por Cristo, como nos dijo el apóstol Pablo anteriormente, como hemos sido hablados por Cristo, como hemos oído a Cristo. ¿Sabe, hermano?
La lucha del apóstol Pablo era una lucha fuerte en la sociedad romana, una sociedad pagana. Nosotros estamos enfrentando una sociedad postcristiana y nuestra lucha empieza poco a poco, pero tampoco voy a caer en la histeria esa que caen algunos. Es una lucha que ya empezó poco a poco. Cuando enfrentemos esa lucha en los vientos más fuertes, en los vientos huracanados, que sí se acercan, el apóstol Pablo nos dice, vestíos, vestíos del nuevo hombre. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra eterna que no se equivoca, sea depositada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Con las influencias marcadas del paganismo en todos los renglones de la vida del Imperio Romano. Posiblemente estamos observando en la sociedad postcristiana que estamos viviendo unos elementos de cómo sería una sociedad pagana. Yo quiero que me acompañen al pasaje de la liturgia, Efesios 4, del 17 al 24, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Cristo a enfrentar esa sociedad pagana, principalmente en su vida y principalmente guiada por la verdad. Oramos. Señor bueno, yo te doy gracias en esta hermosa mañana que me permites nuevamente dirigirme a mi congregación basado en la Escritura y confiando en el poder del Espíritu Santo en ella. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, perdona mis pecados y permite, Señor, según tú has prometido, que tu palabra no vuelve atrás vacía, llegue a los corazones de tu pueblo, de los tuyos, y que sea bálsamo, que sea construcción de vida, que llegue a los tuyos que no te conocen y sea palabra de conversión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente forma: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo empieza ese versículo, empieza esa oración, empieza esa sentencia con un requerimiento, con un pedir en el Señor. Usando la autoridad apostólica que vamos a ver más adelante en estos versículos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: es importante que entiendan que lo que voy a hablar es requerimiento del Señor, son órdenes del Señor para la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, la vanidad de su mente. Y aquí utilizo una palabra muy importante, la palabra mente, que más adelante la voy a utilizar en relación a la vida cristiana. Los gentiles vivían según su concupiscencia. Hermanos, la sociedad en la que vivía el apóstol Pablo y la iglesia era una sociedad pagana. La mayoría de ustedes
prácticamente un % altísimo de ustedes no saben lo que es una sociedad pagana, incluyéndome a mí. No hemos experimentado lo que es vivir en una sociedad pagana. Nosotros hemos vivido en una sociedad impactada por el cristianismo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a una vida conforme a Cristo y una exhortación continua, perdemos de perspectiva que el apóstol Pablo tiene una lucha feroz según su vanidad, lo que satisfacía a su ego, lo que llenaba a su pecaminosidad, y tenía la convicción, escuche bien, por eso la palabra mente ahí, que se lo merecían. Usted no ha oído eso en nuestra sociedad. Es que yo me merezco esto. Y así buscan justificar acciones pecaminosas, acciones contrarias a la ley de Dios, acciones que responden a una mentalidad pagana que está centralizada en el hombre y que busca la satisfacción del hombre y que busca la gloria del hombre. Pero está impregnada en su mente como algo que ellos se merecen, como un acto profundamente vanidoso, porque se centraliza en los gustos y las conclusiones de esos gustos en el hombre.